Y hoy queremos hablar sobre eso, sobre el dengue, porque nuestro país tiene la tasa de mortalidad más alta en Latinoamérica en cuanto a dengue y esto nos sorprende, ¿no? ¿Cómo es la incidencia de los contagios en dengue en nuestro país hasta el momento, en este año? Queremos conversar con el doctor Moisés Apolaya, director de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas del MINSA, que hoy nos acompaña. Buen día. Buenos días. Terrible la noticia del ingeniero Bailarín. ¿Cómo es posible? Nos preguntamos que un joven, ¿no?, de 34 años, si es que no tiene ninguna comorbilidad, haya fallecido tan pronto de dengue. Así es, primero me uno a las condolencias a la familia y a todos sus seres queridos. Creo que es muy lamentable que alguien fallezca y sobre todo tan querido por todos en el Perú. En este caso es un paciente que sabemos que ha tenido un cuadro de dengue, pero también conocemos que tiene un cuadro de fondo que ha generado que esto sea diferente, la forma en la que se ha comportado clínicamente el paciente, ¿no? Entonces eso es lo que ha llevado a una situación un poco más difícil, ¿no? Sí, ¿cómo detectar eso? Desde el contagio, ¿no? El dengue no se contagia de persona a persona. Estamos hablando del mosquito, de este mosquito zancudo hembra, ¿no? Que es el portador del dengue. Pero desde ahí, desde el primer momento en que sufres por este contagio, ¿cómo empieza a evolucionar la enfermedad? Sí, bueno, la transmisión es a través del mosquito, o sea, no es persona a persona, sino a través de la picadura del zancudo. Y vamos a ver que genera una fase inicial febril, que después de la picadura empieza a los 7 a 10 días. Y esta fase febril se predomina la alta temperatura, dolor de cabeza, malestar, que dura casi 5 días. Luego pasa una fase crítica, donde esa fase crítica condiciona a esta molestia, donde aparentemente baja la fiebre, pero hay que estar atentos a signos de alarma. Y los signos de alarma son dolor abdominal, vómitos persistentes. Pueden haber situaciones en las que aparezca letargo, ¿no?, somnolencia, y que también lesiones de sangrado. Entonces este momento es donde tiene que estar muy atento, inclusive ya desde antes haber ido al establecimiento de salud para poder recibir la atención oportuna y esto pueda reducir y pasar a una fase de recuperación. Ahí tenemos un código QR que estamos compartiendo en pantalla para que nos puedan escribir y preguntarnos, hacernos las consultas acerca del dengue. Usted nos dice que luego de la picadura de este mosquito, de 7 a 10 días, recién a partir de esos días se presentan los síntomas, ¿no? Y los 5 días de fiebre, cuando baja esa temperatura, cuando tú dices ya me libré de la fiebre, no quiere decir que te hayas librado completamente, ¿no? Porque hay un cuadro también de fiebre más alta que te puede dar después, cuando ya empiezan la hemorragia y otros síntomas. O sea, después de esta fase que le llamamos la fiebre febril, hemorrágica, que sí, creo que se llama. Después de la fase febril pasa la fase crítica. Esa fase crítica y aparecen signos de alarma, puede pasar una fase de dengue grave. El dengue grave es donde ya el paciente tiene estos signos de hemorragia o puede ser signos en los cuales la presión se le baja y se descompensa y requiere una atención mucho más, digamos, intensiva y agresiva para que pueda recuperarse. Eso es un punto en el que no debemos llegar porque ya es mucho más difícil y más crítico para el paciente. Entonces, lo que uno tiene que hacer es desde el inicio detectar a través de la fiebre, malestar, atenderse, no automedicarse, poder evitar esos signos de alarma o si los tiene tempranamente acudir, y esto va a permitir que con un tratamiento adecuado de una hidratación bien hecha, adecuada y que pueda permitir que se detecte a tiempo que la presión va yendo bien, el paciente sale. Claro. Y todo va bien. En este caso, quizás un poco el tema de las comorbilidades son las que pueden condicionar a que no evolucione favorablemente. Ahí tenemos en pantalla, ¿no?, los síntomas: fiebre elevada, sarpullido, dolor muscular y articular, náuseas y vómitos, dolor de cabeza, dolor detrás de los globos oculares. Santi, sí, es una consulta. Sí, tengo una consulta. Yo quisiera preguntarle por los datos. Según los datos que tengo, en lo que llevamos de año hay 241 personas fallecidas por dengue y 258.613 casos reportados. Estamos hablando de enero a la semana 27 Epidemiológicas. efectivamente. Si comparamos estos datos con los del año pasado, ¿por qué este aumento? Es decir, ¿qué está ocurriendo? A ver, lo que ha ocurrido es algo inusual a nivel de toda América Latina, no solo en el Perú.
A nivel de toda América Latina sufrió un incremento de temperaturas del año pasado en la cual no hubo invierno, ¿se recordarán? Exacto. Y esto condicionó que en todos los países fueron afectados. Brasil ha tenido, por ejemplo, más del 300%, Argentina, Paraguay, Colombia. Perú ha tenido un incremento de un 40% con respecto al año pasado, pero también ha tenido un franco descenso con respecto a la tasa de mortalidad del año pasado, un 40% mucho menor. Esto ha generado que ha podido fortalecernos a través de diferentes estrategias que hemos ido desarrollando, a través de mensajes clave, a través de implementación de actividades de unidades de vigilancia clínica, etcétera, ¿no? Pero igual, cada fallecimiento es lamentable para nosotros y es un reto para poder seguir continuando, a poder trabajar en conjunto, porque se requiere un trabajo tanto de la organización del Ministerio de Salud y todos los sistemas de salud, pero también el apoyo de parte de la población y también de actores clave como ustedes, para difundir los mensajes y que nos ayuden a poder tempranamente atender a los pacientes. Pero, perdón, porque acá, discúlpame, Sí, Fernando, dale. viene la repregunta. Tenemos un 40% por encima de los casos del año pasado, como me estás comentando. ¿Cuál es su proyección? ¿El año que viene va a seguir aumentando estos casos de dengue o ya en sus estudios esto tiene que empezar a normalizarse y bajar? Porque aunque en otros países sea un 300% como Brasil y aquí un 40%, pero escuchar 260.000 casos de dengue es creo que son unas cifras muy fuertes. Es cierto, estamos haciendo todos los esfuerzos para poder trabajar en esta etapa en que uno aparentemente en el frío pensaría que no hay dengue, Claro. En realidad es mucho menor, casi solamente en algunas zonas de nororiente, pero sin embargo es la oportunidad en este momento para poder eliminar los diferentes criaderos que existen todavía y que están los huevos ahí esperando a que tengan contacto, que incremente la temperatura y que puedan luego crecer y salir los zancudos y poder picar y generar totalmente la transmisión. Hay proyecciones a fin de año que comiencen a incrementarse un poco por la temperatura que normalmente va a ¿Va a incrementarse. ser peor este verano? No tenemos una precisión sobre ello. Lo que tenemos que hacer es trabajar mucho sobre el tema de prevención, porque esa es la clave en general de todos, ¿no? Ahora, doctor, lo que la gente no entiende es cómo este hombre de 34 años, joven, aparentemente sano, ¿no?, termina falleciendo de una neumonía intrahospitalaria. O sea, esto suele ocurrir, muchas personas fallecen por neumonía más que por la misma enfermedad. Bien, en este caso está ahorita en estudio, en realidad, todo lo que ha estado detrás de este proceso. Lo que tenemos información es de que tenía una comorbilidad importante, de un tema neoplásico, lo que condiciona a que tenga una disminución de sus, digamos, de sus inmunidades, de sus defensas. Por lo tanto, esto fue que su evolución sea diferente a cualquier paciente, ¿no? Pero eso todavía no está confirmado, lo de la comorbilidad. ¿Está confirmado que tenía...? Sabemos que tiene una comorbilidad importante de un cáncer, pero tiene que evaluarse qué tipo, cómo fue. Claro, porque eso se estaba comentando y no lo teníamos confirmado, Mapeado del ¿no? todo. Pero de eso también queríamos hablar, porque ¿cómo así la enfermedad? Por ejemplo, yo recuerdo que hemos tenido bastantes enlaces con Piura, con Chiclayo, y recuerdo que familias nos decían que ya estaban acostumbradas, ¿no? A mí me ha dado dengue 3 veces, me ha dado dengue 4 veces, pero yo no sé si normalizar la enfermedad y decir me pasó y así quedó, porque ¿en qué momento me doy cuenta que se está complicando mi situación? Claro, como le comentaba, el punto clave aquí es los signos de alarma, pero sobre todo la atención oportuna y la no automedicación. En este caso, la comorbilidad puede ser un condicionante a que cambie todo ese tema, pero también hay que tener en cuenta sobre lo que mencionabas de que me dio varias veces. Más bien, la oportunidad que te dé varias veces puede generar un riesgo mayor, porque a veces desencadena otro tipo de situaciones clínicas. Entonces, no hay que confiarnos de que nos dio una vez dengue y ya no va a pasar. Más bien, esto puede generar mayores riesgos para el paciente. Claro, y en cuanto a los hospitales, ¿no? Estamos hablando de los hospitales de salud, están tienen espacio para recibir, porque recuerdo que en algún momento como que se desborda un poco la situación y no hay momento para recibir, o tienen que hacer largas colas, o de repente no encuentran medicamentos tampoco. ¿Cómo está esta situación? Actualmente tenemos una disminución franca en la que no existe ningún tipo de saturación de los sistemas de salud. El tratamiento tampoco, y además el tratamiento no requiere un medicamento exclusivo para el tema de dengue, ¿no? En realidad es un manejo de hidratación adecuada con medicamentos para los síntomas, ya sean fiebre, malestar, ¿no? Entonces, no hay ninguna situación sobre ello.
todo es manejable actualmente. Lo que se necesita es la oportuna llegada del paciente a los establecimientos de salud para que reciba el tratamiento, ¿no? Tenemos mensajes del público que nos están llegando para usted, doctor, y vamos a compartirlos. Luis nos dice, buenos días, mi pregunta es, ¿el dengue es más peligroso en un paciente con alguna enfermedad inmunológica? Sí, es cierto, ¿no? Porque sabemos que nuestras defensas son los que nos ayudan a poder revertir una infección, sea viral, sea bacteriana o una comorbilidad que pueda tener infecciosa, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho en cuenta el tema inmunológico, ¿no? Perfecto, gracias Luis por tu pregunta. Tenemos más mensajes. J nos dice, ¿hay vacuna contra el dengue? Sí existen vacunas contra el dengue. Actualmente estamos en un proceso, en mensaje presidencial se anunció que este año se iba a iniciar un piloto de la vacunación contra el dengue y está en este proceso actualmente, ¿no? Claro, porque de eso también preguntábamos el año pasado, era como, hay vacuna contra el dengue, pero acá en el país como que todavía no ha llegado eso, ¿no? Es para este año, porque a veces siempre se dice para este año, pero pasa. Sí. ¿Por qué demora tanto? ¿Por qué no llega al país? Lo que pasa es que la OMS, que es, digamos, el órgano técnico que define cuándo implementar y cómo implementar, nos ha dado un documento donde nos dice el cómo debemos hacer este proceso, ¿no? Y nos indica directamente que empecemos con un piloto para poder definir cómo va a responder la población con respecto a ello y luego poder evaluarlo para hacerlo en un programa. Entonces, ¿Quién hace ese piloto? ¿El Ministerio de Salud? El Ministerio ¿por qué de Salud es tan lento? Requiere un proceso, requiere autorizaciones, requiere también hacer todo el estudio técnico para poder evaluarlo. Y a fin de año seguramente estaremos empezando con este piloto, ¿no? Bueno, ojalá que así sea, porque a veces las noticias nos tienen ahí, ¿no? Pensando en que ya va a llegar y al final siempre demora. Hay mucha lentitud en eso. Janet Salazar Reyes nos dice, en Lima cabe la posibilidad de contagiarnos porque en mi casa en verano aumentan los mosquitos y es inevitable que nos piquen. Bueno, acá han habido varios casos en diferentes distritos en Lima. Sí, de todas maneras, el hecho de tener, digamos, a veces en las zonas de Lima, donde son las playas, hay dificultades con el acceso al agua y terminan teniendo recipientes donde contribuyen al crecimiento de los mosquitos y por lo tanto la posibilidad de que se contagien es alta, ¿no? Entonces Claro. Tenemos que tener claramente eso y tenemos que eliminar los criaderos, que es lo más importante para poder luchar contra el dengue. Los envases para juntar agua, ¿no? Que no están muy limpios o no están cubiertos, que no los cambian o cuando Así es. tienen bastantes ¿Hasta envases también, macetas, etcétera, Sí. que acumulan agua y no se cambian los recipientes. Cortito, aquí la gente pregunta también hasta qué punto son efectivas las gotas que le echan a los depósitos de agua. Son importantes, claro, porque ¿A qué porcentaje elimina los huevos? Larvas. no es que elimina el huevo, lo que hace es detiene el crecimiento de las larvas Ajá. y por lo tanto ya no salen como un zancudo, se quedan ahí estancados. Ok. Entonces primero, sí es útil, pero también es mucho más importante el eliminar los recipientes, si no los voy a utilizar, lavarlos, ¿no? Las Con paredes, escobilla. Cobillarlos, porque ¿no? ahí están Sí. los huevos donde Pegados. pone el zancudo hembra y esto hace que cuando tengan contacto nuevamente con el agua crezca. Entonces, Y en las importante macetas limpiarlos, ¿no? también. Recomendaciones, doctor, para las personas que tengan o no tengan como comorbilidad y hayan sido contagiadas de dengue y no digan, de repente es COVID, tengo tal cosa y no vayan al doctor. La recomendación inmediata para que se acerquen a un centro de salud. Claro, lo más importante es la oportunidad que tienen para poder acercarse a un establecimiento de salud, definir si es dengue o no, tomar un proceso de evaluación, hidratación y que también reciba consejos sobre los signos de alarma para que puedan tempranamente acercarse si aparece alguno de ellos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, doctor Moisés Apolaya, director de Prevención y Control de Enfermedades Metaxémicas del MINSA, que hoy nos acompañó y nos habló de cómo ataca el dengue y las recomendaciones. Chicos, tenemos más.